con el colapso de la Unión Soviética y de Rusia, ¿no? El cambio de Rusia en el 91. Pues eso creó de pronto, ¿no? Que dependía tanto de la Unión Soviética, 8 billones de dólares anuales, pues se creó un vacío tremendo en la economía cubana. Ahora, como agentes inmediatos del cambio, hay dos cosas que debemos apuntar. Uno, el hundimiento del 13 de marzo. Que ocurre un tiempo antes, y justamente el maleconazo que ocurre cuando la lanchita de Regla, la conocida lanchita de Regla, unos muchachos tratan de llevársela, los capturan y eso provoca una reacción espontánea por parte de un grupo de personas que estaban allí. Después de ese incidente comienza a llegar gente a ver qué es lo que estaba pasando, y toda la gente descontenta, etcétera, pues empiezan a gritar abajo Fidel, abajo la revolución, etcétera, etcétera, y de pronto se forma un motín, un motín de grandes proporciones que la revolución pues aplasta inmediatamente. Es decir, ahí se desatan pues todas las fuerzas represivas del sistema, la brigada de construcción, la Roca, la brigada de respuesta rápida, los comités de defensa, seguridad del Estado, y empiezan a dar palos, empiezan inclusive a disparar también. Yo era en aquel momento el reportero aquí en el sur de la Florida, fue la primera vez que desde fuera se vieron esas imágenes de policías golpeando al pueblo cubano. Voy ahora con Rolando. Rolando, antes de que me cuentes lo que tú viviste como reportero, voy a ponerles a ustedes pues declaraciones de testigos de ese acontecimiento, y la pregunta es ¿qué fue lo que motivó el maleconazo? El 5 de agosto es producto del hambre realmente del pueblo cubano. El pueblo se cansó, salió a la calle a protestar principalmente porque quería hambre. Y el hambre en Cuba, por lo general, siempre trata de saciarla de alguna forma, pues huyendo del país. Yo creo que es el peor año que ha tenido la Revolución Cubana hasta ese momento, ¿no? El 5 de agosto fue la gota que colmó la copa de una serie de necesidades que tenía el pueblo, especialmente el hambre. Tengo otra declaración más en la que se insiste que no fue un acontecimiento planeado, que fue espontáneo. Realmente yo creo que nadie sabía que iba a pasar. Fue una cosa fortuita, pero los hechos no fueron planificados por ninguna organización, por nadie en particular. Esto viene rodando como desde una semana antes, cuando comienzan... recuerdo que se robaron una lanchita de Regla primero, posteriormente se roban otra, y ya era una comidilla en La Habana. Rolando Nápoles era reportero en Cuba. En ese momento lo cubriste. ¿Qué recuerdas? ¿Qué viste? Yo coincido, buenas noches, yo coincido mucho en que fue una cosa realmente espontánea y como dice Guarioné, había una serie de acontecimientos que precedieron toda esta historia del maleconazo. También había mucha crispación, había muchas necesidades, incluso había mucha ansiedad por el tema de irse del país. Estaban los secuestros de las lanchas, estaba también el tema de la lancha de Casablanca. Y realmente todo pasó de esa manera. Yo recuerdo que yo trabajaba en una televisora que era la televisora local, solamente se veía en Ciudad de La Habana. Era una televisora que llevaba muy poco tiempo y teníamos un director que nunca explico exactamente por qué lo hizo, pero nos dijo salgan a la calle. Mi misión en ese momento era, tenía que ir a un acto político que iba a haber en la colina Lenin en Regla por el tema de los secuestros de las lanchas en días anteriores, y en camino yo voy por el malecón y llego a la punta. Cuando llego a la punta, yo iba con otro colega mío y un camarógrafo, y nos bajamos y empezamos a hacer preguntas. Y los muchachos nos decían, estamos aquí porque nos dijeron que venían unas lanchas de Miami a recogernos. O sea, ya había como la intención, estaba el rumor de que las personas que estaban al lado del malecón iban a venir lanchas, embarcaciones de Estados Unidos a llevárselas. Y en ese momento mucha gente quería irse del país. Apagones de 8, 10, 12 horas, no había, la comida escaseaba, la gasolina escaseaba. O sea, yo creo que es uno de los veranos más calientes y críticos que ha tenido la historia de Cuba. ¿Qué se hizo con ese material? ¿Se transmitió? Bueno, te voy a hacer una historia. Yo, en esa televisora, este director nuestro dijo, vamos a ponerla. En ese momento la televisora creo que salía a las 6 de la tarde, no recuerdo bien. Nosotros fuimos los primeros en Cuba que transmitimos las imágenes del maleconazo. Recuerdo después que cuando al rato de la transmisión, como a los 20 minutos, llegó la seguridad del Estado, por supuesto, les pidió a todos los takes que habíamos grabado y se los llevaron. Ya sabemos que se puede haber pasado con eso, pero realmente
siento el privilegio de que pudimos transmitir esas imágenes y de verdad fue un momento en que todos pensamos que algo iba a pasar en Cuba. Se dice que salimos a la calle, salimos a la calle buscando una cosa y nos encontramos con algo que en mi vida habíamos visto. Claro. Se dice que después llega Fidel Castro al malecón. ¿Qué ocurre? Bueno, él llega, yo vengo de la colina y ya él estaba ahí. Realmente ya estaba, la revuelta ya estaba bastante aplacada. Recuerda que pasó la policía, el Blas Roca dio mucho golpe, hubo gente... Eso es una brigada de respuesta rápida. Era una brigada de constructoras, pero que se utilizaba mucho con el tema de la brigada de respuesta rápida. Con sus cabillas y palos ellos repartieron golpes a diestra y siniestra. La policía también, los oficiales de la seguridad estaban con sus pistolas. O sea, fue realmente... Estaba bastante aplacada, llegó Fidel y Fidel entonces empieza a hablar con un grupo de reporteros que estaba ahí del malecón, de la prensa extranjera, de reporteros del Noticiero de Cuba, etcétera. Hay otro periodista también que está aquí en Miami. Y ahí es cuando él por primera vez dice que ya sabía que si la gente quería irse, que se fuera. Él después repite esa idea en la televisión cubana, aunque no es el momento ya en que él dice sí, se pueden ir. Él dice que no puede cuidar más las fronteras de Estados Unidos porque no quiere hacerlo más. Y entonces eso fue como la primera amenaza de que algo iba a pasar con el tema de los balseros. Creo que, si mal no recuerdo, el día 12 o 13 fue que se abrieron las fronteras y ahí empezó la estampida de los cubanos. Sí, el maleconazo es un poco el antecedente de esta crisis de los balseros, como los viajes de la comunidad lo fueron anteriormente con el Mariel. Yo voy a citar algo que dijo Guarionés en la serie que hicimos aquí en América Noticias. El maleconazo fue para el éxodo de los balseros lo que la Embajada del Perú fue para el éxodo del Mariel del año 80. Claro. Y la reacción de Fidel fue exactamente la misma. La Embajada del Perú, que es a lo que me refería, lo motiva un poco lo que había ocurrido de los viajes de la comunidad anterior. Exactamente. Y la reacción de Fidel Castro es exactamente la misma. Cuando la Embajada del Perú, él ve una reacción en el contexto latinoamericano y dice, no, eso no me conviene políticamente. Y entonces se hace un contragolpe, se lleva el problema del campo latinoamericano y lo lleva al diferendo entre Cuba y los Estados Unidos, al abrir las puertas para el Mariel, para que todo el que quisiera irse se fuera. Y hace exactamente lo mismo cuando el maleconazo ve una protesta popular, lo que fue la guagua que primero y los demás que se asilaron en la Embajada del Perú. Y después de esa protesta, bueno, primero la aplasta y después dice, bueno, todo el que quiera irse que se vaya. Es exactamente la misma reacción que tuvo cuando Mariel. Guarionés, Rolando nos contaba de su perspectiva como reportero que estaba dentro de Cuba, yo lo decía también como reportero que trabajaba aquí en una de las cadenas en el sur de la Florida. Desde el punto de vista de la comunidad, los políticos locales, ¿qué se dijo cuando se vio aquello? Mira, Félix, la respuesta de la comunidad cubanoamericana y de Miami en general fue extraordinariamente acogedora. Yo creo que no hubo grupo ni estamento social que no apoyara el episodio de los balseros. Mucha gente pensó en aquel momento que eso iba a ser el principio de toda una serie de rebeliones, pero no ocurrió, se quedó ahí, se apagó la llama. Sí, pero había un apoyo a ellos. Por ejemplo, el equipo médico de Miami, el Miami Medical Team, que preside el doctor Alzugaray, estuvo por un año yendo a la base de Guantánamo prestando servicios médicos gratuitos, pagándose sus gastos para ir allá. Tienes entonces a todos los artistas, como mencionaba, Willy Chirino estuvo, Celia Cruz, Emilio y Gloria Estefan, muchísimos artistas. Tienen los Marlins, el equipo de los Marlins, que dieron una exhibición de pelota. Fue un apoyo, muchos voluntarios que trabajaron en la base ayudando, ¿no?, a las cosas allí. Y ya cuando se dio la autorización para que vinieran a los Estados Unidos, muchos voluntarios de Miami que fueron a enseñarles inglés a la base. O sea, que hubo una reacción muy favorable, de mucho apoyo a lo que estaba pasando en Guantánamo. Los abogados cubanoamericanos se interesaron enseguida de que no hubiera ningún tipo de abuso, que no lo fueran a obligar a regresar a Cuba. Te digo, prácticamente todos los grupos sociales le dieron apoyo a los balseros de Guantánamo. La oposición, una oposición, Rolando, mucho más débil que la que hay hoy día, menos organizada, ¿no supo capitalizar este hecho, este incidente? Yo creo que no. Realmente, ya te digo, yo creo que fue una cosa muy espontánea. De pronto surge esto en la punta y ya los ánimos crispados comenzó esta revuelta. Realmente, yo incluso he leído después artículos de figuras de la oposición y
y dicen eso, o sea que no se pudo capitalizar esa protesta, que es una protesta que empieza por algo supuestamente de salir del país, pero termina la gente gritando libertad, abajo Fidel. Incluso en uno de los videos sale un muchacho diciendo, aquí nadie nos vino, no nos convocó y nos están dando golpes. O sea, ellos mismos sabían que fue una cosa que era como el despertar de una población que estaba cansada. Yo te digo, yo estaba viviendo en Cuba y estaba cansada. Eran 8 horas, dormías en los techos a veces porque tenías mucho calor, porque no había transporte, porque no había comida. O sea, cualquiera en ese momento lo que quería era que algo pasara. Y eso fue lo que pasó en Maleconazo. Orione, el tema de la emigración ha sido utilizada durante décadas por el régimen de La Habana como una válvula de escape para aliviar la presión interna. ¿Eso es un poco el por qué ocurre esto? Definitivamente. Todo empieza por Camarioca. Cuando Camarioca... Se ha ido repitiendo a través de los años en distintas circunstancias. Se ha ido repitiendo en distintas circunstancias. Tú tienes dos tipos de migraciones, ¿no? Las migraciones marítimas y las aéreas. Y hay una gran diferencia en los modos de adaptación y de recepción, etcétera. Pero el proceso es muy similar. Hay un descontento en Cuba y Fidel autoriza a que salga la gente por Camarioca y salen 5.000 personas. Después de Camarioca viene entonces el Mariel, otra protesta popular, autoriza a que salga la gente por el Mariel. Y todo esto son válvulas, como tú bien decías, válvulas de escape para que toda esa presión popular, ese descontento, esas necesidades ¿Pero por qué no se pudieran resolver? ¿Por qué no se ha repetido un incidente similar? ¿Qué falta? ¿Qué falla? ¿Qué no está ahí? ¿En el sentido de una migración grande? No, de ese tipo de rebeliones. Las condiciones están dadas para que se repita un maleconazo. ¿Por qué no se ha repetido? Bueno, hay algo bien interesante y es que la Revolución Cubana ha sofisticado los métodos de represión. Desde los años 90, el maleconazo fue una de las primeras muestras, quizás la más obvia, de las nuevas técnicas de represión. Antiguamente te echaban 20, 30 años de cárcel o te fusilaban o cosas de ese tipo, ¿no? Cuando tú te oponías al sistema. Desde los años 90 para acá, la nueva forma de reprimir es que tan pronto ellos identifican un grupo pequeño de personas, una reunión en una casa, la asistencia a un templo religioso, cualquier tipo de reunión que ellos no vean clara desde el punto de vista de apoyo al gobierno, inmediatamente la reprimen, inmediatamente mandan o hacer un acto de repudio o le dan golpes, digamos, a las damas de blanco que marchan con una florecita saliendo de misa, mandan guaguas a que recojan a todo el mundo y se lo lleven a Villamarista y en cuestión de una hora ya disolvieron por completo la manifestación. O sea, y por supuesto esto dificulta muchísimo poder condenarlo ante la opinión pública internacional, porque ocurre tan rápidamente y es nada más que a base de palos y a base de abusos sexuales, pero no es matar a una persona, no es echarle 30 años. Así que es difícil, pero esa es la forma en que el gobierno está haciendo las cosas y ya se ve claramente que esa es la forma que van a continuar haciéndolo. No te quiero poner que tengas la bolita de cristal delante, ¿no? Pero si ocurre hoy algo similar, el desenlace, ¿crees que pudiera ser distinto? Hay una oposición mucho más fuerte, el pueblo está más cansado, están las pudiera condiciones ser, dadas. realmente, pero coincido mucho con Guarionex. Yo creo que la represión política en Cuba, mucha gente dice, bueno, ahora hay una reforma migratoria que también le sirve al régimen para que los opositores, si no te quieres ir definitivo, entonces no te dejo salir. O sea, es una manera también de una válvula de escape. Una válvula de escape. Exactamente, o sea, pero realmente yo creo que pudiera pasar, es toda una incógnita, porque es que el sistema represivo cubano es casi perfecto. Y casi perfecto porque recuerda que estas válvulas de escape lo que han hecho es sacar del país a esas personas que les fueron siempre incómodas al régimen. Y hay una mayoría de los cubanos que nacieron, criaron, vivieron, miraron, lo único que miraron era un régimen dentro de una isla y no conocen nada más. Incluso tú los ves aquí cuando llegan a Cuba. La palabra libertad, que es para un cubano que llega aquí, no se sabe bien el concepto de libertad, es tener un pantalón, es tener una camisa, es tener un carro. O sea, la palabra libertad no se conoce. Entonces, si pudiera ser, no sé dónde pudiera ir, pero realmente yo creo que con la oposición un poco más organizada, a lo mejor pudiera desencadenarse en algo más diferente. Mencionabas algo que quiero preguntarte desde tu punto de vista, después termino ya con Guarioné. Ese cubano que lleva 50 años, que nació con el régimen, el mismo discurso, los mismos señores obsoletos en el poder, el mismo sistema,
¿Por qué, siempre me ha llamado la atención esto, por qué se juegan la vida, por ejemplo, lanzándose al mar? Se lanzan, se ponen en una precaria balsa con sus hijos, se juegan literalmente la vida, hay que ver lo que ese mar de noche, lo que es, y no se enfrentan al régimen. Félix, cuando tú naces en un país que desde tus padres te están diciendo, mijito, pórtate bien, mijito, no te busques problemas, estás educado en que lo único que tú vives, o sea, lo más importante es esa revolución. El capitalismo es malo. Si de pronto te quedas sin trabajo, la vida se te va. O sea, tú naces con un Sí, miedo. pero me monto en la balsa precaria en busca del capitalismo. Exactamente, sí, espérate. De pronto, tu única intención en la vida es una jabita en el bolsillo para ver qué vas a comer. Cuando tú dices, bueno, yo tengo dos opciones. Una, o que me caigan a golpes, porque saben que le caen a golpes y la policía te coge preso. O la otra, me arriesgo mi vida y sé que tengo dos opciones, o morir o llegar a Estados Unidos o a otro país y poder ayudar a mi familia. Créeme que mucha gente decide la segunda. No es ni la más valiente ni la menos valiente, pero es muy arriesgada y prefieren eso antes del otro. Yo no los puedo criticar, porque muchos lo hicimos, porque no tuvimos el alma y la valentía de enfrentarnos al régimen, como muchos cubanos que están aquí, pero también tuvieron la valentía de montarse en una lancha. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay realmente una represión que no es física, es mental. Y la mental, discúlpame, y la mental va a pasar muchas generaciones para que cambie. Llegas aquí a Miami y a veces vas a entrevistar a un cubano y te dice, no, yo no puedo porque quiero ir a Cuba. Hay una serie de mecanismos porque tengo mi familia ir a Cuba, porque Uh-huh. si no, no me dan el pasaporte. O sea, ya están viviendo aquí en libertad y están todavía siendo prisioneros de un régimen. Correcto. Mire, eso que mencionó de que el sistema represivo cubano está sumamente sofisticado, no puede ser más cierto. Y, por ejemplo, la forma que ellos operan es no ya solamente reprimirte a base de golpes o a base de una amenaza, etcétera, sino inclusive tratar de que tú mismo seas el que se reprime, la autorrepresión. Con técnicas sumamente sofisticadas de lavado de cerebro, torturas que las copiaron de los checos y los checos de los alemanes y de los chinos más recientemente, técnicas muy sofisticadas donde tratan de convertir, si se quiere, a la persona, por lo menos anularla, por lo menos llevarla a un punto en que la persona ya no va a seguir oponiéndose al régimen, va a aceptar las cosas como son y ellos prefieren eso a tener que fusilar mucha gente, por ejemplo, en este momento. Esa es la técnica preferida de ellos, que la persona se autorreprima. ¿Se puede hacer una anécdota si tengo tiempo? Yo viví en Dominicana, yo había salido de Cuba y un día se me dañó el televisor y dije, ay, me voy a comprar un televisor y además me compré un DVD. El televisor no era nada en otro mundo, ni siquiera era un plasma. Y llego a mi casa, estaba lloviendo. Y le digo a la persona que en ese momento era mi pareja, digo, qué bueno que está lloviendo porque así los vecinos de la cuadra no ven lo que nosotros vamos a entrar a la casa. Increíble. Y esta persona me dijo, pero tú estás viendo en Dominicana. Ah, sí, claro. O sea, te lo digo, me pasa a mí, le pasa a muchas personas, claro, porque vivimos con esa mentalidad, vivimos cuando ya salimos de Cuba, mirar para atrás, hablar bajito, oye, no, la ¿Tiene opinión... cura años después? ¿Tiene cura? Bueno, yo me curé realmente porque me dispuse a curarme. Pero yo sé que hay mucha gente que no se les cura tan rápido. Rolando, ha sido un placer tenerte aquí en el programa y escucharte además. Guarioní, lo mismo. Gracias, Félix. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de Israel y Hamás. Se acuerdan una nueva tregua de 72 horas. Pero antes, retiran de internet un juego que invitaba a los usuarios a bombardear la Franja de Gaza. Ahí está. Google eliminó de su tienda de aplicaciones un juego para teléfonos móviles que simula los ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Esto lo hizo luego de recibir fuertes críticas por parte de sus usuarios. Desde el 29 de julio, Bomb Gaza estaba disponible para su descarga gratuita y permitía a los jugadores lanzar bombas desde un avión de combate mientras esquivaban los misiles disparados por milicianos de Hamás. Varios usuarios denunciaron el juego por considerar que incitaba al odio y a la violencia. Sin embargo, la aplicación aún se encuentra disponible en la red social Facebook. Hola a todos, soy Pedro Sepsek y los espero.